¿Qué tal? Buen día. ¿Qué haces, Mauricio? Uy, estoy golpeando todo acá. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Te mando un abrazo acá desde Buenos Aires para poder dar cuenta de aquella pregunta o aquello que conversamos en su momento, que vos estás comenzando en estos días a compartir con tus alumnos sobre existencialismo. Bueno, yo intentaré dar un pequeño pantallazo de algunas preguntas o algunos cuestionamientos que tiene esta matriz filosófica, esta corriente filosófica que es propia del siglo XX. Comienza así con un autor muy particular, Søren Kierkegaard, un dinamarqués del siglo XIX, pero que luego va a tener él mucha influencia en distintos autores del siglo recién pasado, ¿no? Quiero saludar a tus alumnos allí en el Chaco, bueno, espero que este video les sirva para poder seguir pensando, ¿no? Sé que están haciendo un lindo trabajo allá ustedes, por lo tanto, bueno, aquí va un poco esta reflexión en torno al existencialismo. Empiezo presentándome, intentaré no extenderme demasiado porque les mando un enlace a un video que encontré en YouTube, ¿no? O sea, vieron que en internet puede encontrar de todo, ¿no? Podés encontrar desde lo peor de lo peor, lo básico, lo mediocre, lo malo, hasta cosas muy bien hechas, resúmenes, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que es la filosofía. Y encontré un video que es un muchacho que da unas pequeñas pinceladas de lo que es el existencialismo, que me parece que está bueno que puedan verlo, así yo me voy extendiendo en otros aspectos. Quizá lo puedan ver antes, dura creo que 7-8 minutos, no es demasiado largo, para poder tener un pantallazo general. Todo lo que digamos aquí es introductorio, obviamente los autores son muy complejos, vieron que la filosofía tiene sus vericuetos, se habla raro a veces también, así que intentaremos simplificar, pero al mismo tiempo tratar de ir a lo profundo, ¿no? Que un poco el existencialismo es una filosofía que intenta ir hacia allá. Mi nombre es Pablo Guerrero, ¿sí? Habiendo hecho este preámbulo, soy licenciado en filosofía, estudié en Chile filosofía, en la Universidad de Alberto Hurtado, estaba viviendo allá yo cuando pude terminar la carrera. También estudié y soy licenciado en psicología, acá eso lo estudié acá en Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador. Y también estudié teología en la Universidad Católica, que es de donde nos conocemos con unos compañeros, con su profe Mauricio. Así que he estudiado bastante tiempo, buscando en algún sentido la respuesta a la pregunta que se hace la filosofía existencial, ¿no? O la filosofía existencialista, que es acerca de la existencia, una pregunta sobre la misma existencia, ¿no? Sobre qué es el hombre o qué hace que el hombre sea lo que es, ¿no? Son los cuestionamientos básicos que se hacen estos filósofos. Desde un comienzo, si bien yo les mando ese enlace, ese video, desde un comienzo tenemos distintos autores que nos podemos nosotros remitir hacia los principios, los primeros siglos de nuestra era, ¿no? Después de Cristo, con un San Agustín, por ejemplo, o con otros autores del Oriente de Grecia, donde hay padres de la Iglesia, que son los primeros que pensaron un poco la fe y que bebían mucho de la filosofía y dialogaban mucho con la filosofía, que en algún sentido tienen aspectos que tratan de quién es el hombre, ¿no? De qué es la existencia humana. El modo de existir del hombre es siempre pregunta, ¿no? De quién es el hombre, qué es el hombre, cuál es su esencia. Siempre ha sido una pregunta del filosofar, digamos. No es que sea algo extremadamente novedoso lo del existencialismo, pero va a tener unos aspectos particulares. Entonces, tenemos autores de los inicios
de nuestra era, anteriores también, los típicos griegos, ¿no? El mismo Aristóteles, el mismo Platón, el mismo Sócrates, ¿no? En algún sentido, en todas sus preguntas, en su estilo de ir preguntándole a la gente, ¿no? Esa mayéutica, que probablemente ya vieron algo de eso con el profe. Él intentaba remover a las personas a que se pregunten por su propia existencia también. Entonces, como les digo, es algo que se va produciendo a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Ahora bien, en el siglo XIX, Søren Kierkegaard, ¿no? Que ahí van a ver, van a tener en el video un poco el tiempo en que vivió. Hay muchos planteos, es un profundo pensador, filósofo cristiano, protestante, que tiene un cuestionamiento particular, que es acerca de la libertad. Estamos en la época de Hegel, del idealismo alemán. El planteo de Hegel es un planteo como de ver el todo como sistema, pero que se pierde un poco en toda esa totalidad que quiere abarcar el idealismo alemán, se pierde el sujeto, se pierde la singularidad de cada persona. Y frente a eso es a lo que Kierkegaard viene como a pelearse, a rebelarse, porque dice, no, acá no podemos perder la subjetividad, no podemos perder a la persona, a la singularidad. ¿Por qué? Porque en definitiva, el que tiene que construir su existencia, su propio ser, es la persona singular. Cada uno de nosotros tiene que ir en el día a día tomando decisiones, contando con su propia libertad para ir construyéndose a sí mismo, ¿no? Su propio ser, su propia personalidad, llamémosle, ¿no? Para simplificar. Entonces, acá hay un planteo muy, muy complicado o muy angustiante, diría también Kierkegaard, ¿no? Puntos importantes del existencialismo: la noción de angustia existencial. No es simplemente no es una depresión, ¿no? Estoy deprimido, no. Es una angustia, es decir, angustia significa angostamiento. La misma existencia me plantea una pregunta: ¿quién sos? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a ver ante estas circunstancias que te planteo, ¿no? Si la existencia o si la realidad nos pudiera hablar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿No? Con esas preguntas estamos permanentes. Entonces, esa responsabilidad que recae sobre solo el sujeto de cómo va a implementar su existencia es una pregunta angustiosa o angustiante, ¿no? Ese es un punto importante del existencialismo, la filosofía existencial. Vamos a ver que hay otras corrientes que se abren un poco de ese tema y van a ver que no es la angustia lo central como disposición afectiva fundamental en el ser humano que lo hace moverse hacia buscar una respuesta cada vez más cabal, más específica, más profunda acerca de su propia existencia, sino que hay autores que se abren hacia la esperanza como como aquella disposición interna que es la que mueve al sujeto hacia otra cosa, a ir más allá, a la trascendencia, si se quiere. Trascender es ir más allá de sí mismo, desde sí mismo. Entonces, punto importante para Kierkegaard: la libertad del sujeto, la singularidad y la importancia de la persona individual. Y la responsabilidad frente la propia construcción de su ser lo angustia. Y es lo que lo angustia es eso, que está en tus manos el construirte, ¿no? Entonces, este aspecto es el aspecto que otros autores y casi la mayoría de los existencialistas van a beber de Kierkegaard. ¿Cómo lo va a decir? Saltando unos cuantos años, un Heidegger, ¿no? Un Martin Heidegger alemán, filósofo alemán,
que vivió en torno a nació a fines del siglo XIX, de los 1880 y tanto, 90 y tanto, hasta el 1976 en el que muere, es decir, pasa las dos guerras mundiales, o sea, hay vive un contexto muy particular, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que también el tema del contexto va a ser importante para los existencialistas. Pero su planteo es justamente que este ser del hombre, él lo va a determinar con una palabra o con un grupo, dos palabras que se unen, él va a definir, si se quiere, al hombre como Dasein, ¿no? El estar en el mundo, el estar ahí, dice, ¿no? El hombre como un ser en el mundo. Un autor chileno que traduce la obra de Heidegger dice que más precisamente hay que hablar de un estar en el mundo. El verbo estar implica el ser y el estar, ¿no? Está como incorporado el ser en sí mismo como el estar en un mundo, ¿no? Estar en contacto con otros. Entonces, este hombre, como estar en el mundo, ¿qué le pasa? No está totalmente hecho. Está arrojado a la existencia, es decir, nació, nosotros nacemos, nadie nos preguntó, es un hecho, nadie nos preguntó si estamos, si queremos venir al mundo o no queremos venir, sino que simplemente estamos arrojados a la existencia, pero además esa existencia no está ya dada de una vez y para siempre. Es decir, llamémosle resumiendo y mal resumiendo, ¿no? Pero para simplificar, la personalidad, ¿no? Las características personales que tenemos. Tenemos sí unos aspectos genéticos, hereditarios, anatómicos que nos definen y desde los cuales nos vamos a ir construyendo. Pero al mismo tiempo hay un montón de otros aspectos de nuestra personalidad que se van adquiriendo en el paso del tiempo. Entonces, la filosofía existencial va a intentar desgranar ese modo de existencia que es el hombre y va a tratar de ir afinando la definición de hombre desde este aspecto. Es decir, alguien que está arrojado a la existencia, un alguien que tiene conciencia de sí mismo, ¿en qué sentido? En que sabe que se tiene que construir, que tiene que elegir su propio ser, ¿no? Un alguien que además esa situación en la que vive le provoca una disposición afectiva, una angustia, unas preguntas, ¿no? Una disposición casi también emotiva, podríamos decir, en el mundo. Y además que vive en un contexto, ¿no? Nosotros hemos nacido en Argentina, en un contexto en particular, en unos años particulares, y esas, llamémosle, ladrillos del contexto se nos han ido ofreciendo para construir nuestro propio ser. Entonces, en estos aspectos, yo me voy a quedar con uno en particular para ir redondeando y cerrando porque se me está haciendo muy largo el video. Para mí es uno de los más importantes, es esta responsabilidad frente a la propia existencia, frente a sí mismos, esta posibilidad de trascender, es decir, de ir más allá de nosotros mismos, y la obligatoriedad que tenemos de construirnos, ¿no? El hombre se hace a sí mismo, ¿sí? Nos vamos construyendo con aquello que vamos encontrando en el camino, con aquello que ya traemos también desde la cuna, y que se nos va ofreciendo, y aquello que se nos va ofreciendo para escoger o para rechazar, con la salvedad que a veces
digamos, con el tema de la libertad, que a veces nuestra libertad está un poquito coartada, ¿no? Es decir, el grado de libertad que tenemos, ¿no? Y ahí se me mete un poco el psicólogo de por medio, pero el grado de libertad que tenemos va a variar, ¿no? Va a variar. Muchas veces una herida en la vida puede condicionar nuestros actos posteriores, ¿no? Debido a ello, ¿no? Debido a que hemos sido, por ejemplo, dañados en la autoestima, o hemos sido dañados porque hemos sentido que no se nos ha querido lo suficiente, ¿no? O hemos sido dejados de lado. No sé, hay distintos aspectos de la vida, de la historia personal de cada uno, que muchas veces funcionan como condicionantes de nuestra libertad. Y a veces elegimos ciertas cosas que no nos hacen bien a nosotros mismos, que no nos hacen crecer en esa trascendencia, es decir, crecer hacia a un plus, aún más de humanidad, aún más de bondad, de belleza, ¿no? Estos trascendentales que deben haber visto también ustedes del ser, que deben haber visto con el profesor. Así que ser personas arrojadas a la existencia, es decir, con la obligación de existir, pero no solo eso, sino que no estamos determinados absolutamente, ¿no? No estamos determinados absolutamente, sino que vamos en nuestra libertad con lo que tenemos, con lo que somos ya previamente, pero al mismo tiempo construyendo un plus de humanidad, un plus de gracia, un plus de perfeccionamiento. Y cierro con un aspecto que lo tenían los padres de la iglesia. Esto ya es más teología, pero eran filósofos, aquellos grandes padres de la iglesia. Siglo II, tercero después de Cristo. No estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Había un autor llamado Ireneo que decía: el hombre ha sido creado insatisfecho, imperfecto. Esa palabrita insatisfecho o imperfecto son palabras que, si uno las desglosa, tienen distintas partes, ¿no? Imperfecto es im de no. In significa no. Per es la totalidad. Per significa, es una preposición que indica totalidad. Y fecto viene de facere, de hacer. Entonces, imperfecto significa no totalmente hecho. Entonces, el hombre ha sido creado no totalmente hecho. Y es lo que le permite ir creciendo en la medida que en su libertad va tomando las decisiones adecuadas, ir creciendo hacia una perfección, no alcanzada nunca. Incluso los que creemos en el cielo tampoco, porque Dios es infinito, pero sí vamos a ir creciendo a una perfección cada vez mayor. Entonces, y ahí es donde entran estos autores, donde ven que la esperanza es el aspecto más característico de la disposición afectiva. No es la angustia la disposición afectiva propia, ¿no? O más fuerte en el ser humano, que lo motiva a ir a buscar más allá de sí mismo, ¿no? O a buscarse o a construirse más allá de lo que está hoy, sin conformarse, sino la esperanza, es decir, sabiendo que uno no está totalmente hecho, sigue caminando, buscando y trascendiendo la propia existencia. Bueno, me alargué un poco, discúlpenme, y me imagino que el resto de las preguntas se las tendrán que hacer a Mauricio, y si no, bueno, cualquier cosa me las hacen llegar también. Les mando un abrazo, un cariño, y esta filosofía del existencialismo básicamente también son las preguntas que tenemos como seres humanos. Háganselas e intenten responderlas, y bueno, y ánimo, mucho ánimo. Un abrazo grande.